Para comenzar vamos a hacer una mirada sobre cómo se encontraba el territorio en ese momento, ¿sí? Recordemos que estaba dividido. Por un lado estaba la Confederación Argentina, formada por 13 provincias, y por el otro lado el Estado de Buenos Aires, formado solo por Buenos Aires. Los mapas de Buenos Aires y la Confederación de aquella época pueden variar un poco de una fuente a otra, ¿sí? Por ejemplo, de un color naranja más suave, podemos reconocer el Estado de Buenos Aires. Este mapa incluye la zona de Bahía Blanca y de Carmen de Patagones. En esas zonas había fuertes para vigilar las costas de buques extranjeros y posteriormente se convertirían en ciudades de Buenos Aires, por eso las incluyen. En este mapa podemos reconocer de color naranja oscuro a la Confederación Argentina. Miremos la geografía entre Buenos Aires, Entre Ríos. Recordemos que Rosas había impedido la libre navegación de los ríos y esto perjudicaba principalmente a las provincias del litoral. Si miramos al norte y al sur de este mapa vamos a ver una zona más color clara, llena de puntitos. Esta zona estaba habitada por los pueblos originarios. En la zona del Gran Chaco habitaban varios pueblos originarios, entre ellos los Cuom y los Wichi. Los ataques sorpresivos de estas comunidades en el norte de Santa Fe produjeron graves daños a la economía de estas provincias. Y en gran parte de la llanura pampeana y de la Patagonia habitaban distintos pueblos originarios, que se habían mezclado entre sí. Algunas veces estas comunidades comerciaban con los pobladores de la zona. Otros realizaban malones contra las estancias y poblados para apoderarse del ganado y otros bienes. La clase pasada habíamos visto que el 1 de mayo de 1853 se había sancionado la Constitución Nacional, sin la presencia de Buenos Aires. En 1854, Urquiza es elegido como presidente de la Confederación. ¿Qué sucederá luego? Veamos este video. Las diferencias entre Buenos Aires y la Confederación parecen ser irreconciliables. En 1856, el enfrentamiento alcanza uno de los mayores picos cuando la Confederación lanza la Ley de Derechos Diferenciales. Esta ley busca obtener fondos para la Confederación al otorgar beneficios a los buques que lleguen directamente al interior sin pasar por Buenos Aires. En mayo de 1859, el Congreso autoriza por ley al presidente Urquiza a resolver la conflictiva relación con Buenos Aires por medio de negociaciones pacíficas y, si es necesario, por la guerra. Las fuerzas porteñas y las de la Confederación se enfrentan el 23 de octubre de 1859 en la Cañada de Cepeda. Después de un intenso combate, Urquiza resulta vencedor y Mitre, derrotado, debe huir hacia Buenos Aires. Urquiza está decidido a avanzar sobre la ciudad, pero no ingresa en ella. Acampa en las afueras, en el pueblo de San José de Flores, lo que hoy es el actual barrio porteño de Flores. Las negociaciones culminan el 11 de noviembre de 1859 con la firma del Pacto de Unión Nacional. En este Pacto de San José de Flores, Buenos Aires se declara formalmente parte de la Confederación. Renuncia al manejo de las relaciones exteriores, acepta la Constitución tras una serie de reformas y también accede a que la aduana de Buenos Aires sea propiedad de toda la nación. En 1860, Urquiza concluye su mandato y deja el poder en manos de Santiago Derqui, que había sido ministro del Interior durante gran parte de su presidencia. En Buenos Aires gobierna Mitre, que a pesar de la derrota de Cepeda, conserva una buena imagen. El enfrentamiento entre Urquiza y Mitre no para de crecer. Durante la elección de los diputados para el Congreso Nacional, los diputados porteños son rechazados porque la votación fue hecha según la ley provincial y no bajo la ley nacional. Esto desencadena nuevamente el conflicto y
y se rompen totalmente las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación. Las tropas vuelven a alistarse, la batalla es inminente. A mediados de septiembre de 1861, a orillas del arroyo Pavón, en el sur de la provincia de Santa Fe, un gran combate está a punto de comenzar. De un lado, las tropas de la Confederación Argentina, que quieren la unidad nacional y la igualdad de todas las provincias. Su líder, Justo José de Urquiza. Enfrente, comandadas por Mitre, las tropas porteñas pretenden mantener el predominio de Buenos Aires sobre el resto del país. Pavón es una de las batallas más trascendentales de la historia argentina, por la magnitud de las fuerzas que se enfrentan, pero sobre todo por sus consecuencias políticas. Por la cantidad de hombres y el devenir del combate, hacia la tarde, las fuerzas de la Confederación están cerca de conseguir la victoria. Sin embargo, ocurre algo inesperado. Sorpresivamente, el general Urquiza se retira. Las fuerzas de la Confederación, que tienen prácticamente ganada la batalla, esperan órdenes para continuar. A pocos kilómetros, Mitre se prepara para la reanudación de las hostilidades. Pero Urquiza no vuelve. Se retira a Entre Ríos y deja al presidente Derqui abandonado a su suerte. Cuando Mitre recibe la noticia, le cuesta creerlo. La batalla que pensaba perdida estaba ganada. El ejército de la Confederación debe reorganizarse para defender la ciudad de Rosario. Desde allí, el presidente Derqui decreta el estado de sitio en todo el territorio nacional e insiste a Urquiza para que retome el mando de las tropas. Pero el entrerriano no obedece. Desde su residencia, el lujoso Palacio San José, le comunica al presidente las razones de su partida. Al mismo tiempo, Urquiza se comunica en secreto con Mitre y le asegura que abandona la batalla. Prefiere quedarse con el nada despreciable poder de Entre Ríos a sufrir una nueva frustración y no poder consolidar su poder en Buenos Aires. Lo cierto es que con la retirada de Urquiza de Pavón, el proyecto de la Confederación Argentina llega a su fin. Después de Pavón, Bartolomé Mitre encabeza la organización del Estado Nacional bajo el predominio porteño a sangre y fuego. Lejos de la opulenta Buenos Aires, que gracias a su aduana, para 1860 ya cuenta con iluminación a gas en sus calles o el ferrocarril, la situación en el interior es muy distinta. Aisladas y sin ingresos permanentes, las provincias sobreviven con muy pocos recursos. La derrota de Urquiza en la batalla de Pavón pone fin al proyecto federal. El gobernador de Buenos Aires llama a reunir un nuevo congreso y asume el manejo de las relaciones exteriores. Por orden de Mitre, las tropas porteñas avanzan por las provincias decididas a derrotar a los caudillos y unificar el país bajo el proyecto liberal. La llaman campaña de pacificación, aunque lo que hacen es imponer su fuerza con total brutalidad